En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 8 de noviembre del 2025. Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 16, versículo del 9 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al dinero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Dios, pero se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me encanta este trozo del Evangelio, y hoy va a estar un poquito más larga la reflexión, porque he estado meditando profundamente este texto y me conmueve, me sensibiliza también a mí. O sea que un fariseo es amante del dinero. Entonces podemos decir que todas aquellas personas que son amantes del dinero, que no tienen tiempo para otras cosas, sino para hacer dinero, son fariseos. Fariseos. Comenzamos entonces. Hoy el Señor, rodeado como estamos de un ambiente también hoy, o sea, las palabras de Jesús como que se actualizan en el ambiente también de nosotros, en este ambiente consumista. La gente anda preocupada por gastarse el dinerito. Guarde el hombre que no tiene ropa, que no tiene zapatos. O si va a comprar zapatos hoy que le dieron el aguinaldo, compre para todo el año. Jesús vuelve entonces a acariciar nuestra conciencia para persuadirnos de las falsas felicidades. Y no lo hace cargándonos, con prohibiciones, porque el camino de la santidad a la que estamos llamados es ante todo una invitación a ser felices. Por eso dice el Señor: si quieres entrar en la vida, le dice a aquel joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor nos anima a trabajar
a gestionar el dinero de este mundo, pero gestionarlo con rectitud, de intención, con afán de servicio. Y va con aquellos que reciben dinero del pueblo y lo malgastan en cosas pecaminosas. Jesús habla de nuevo y lo dice con autoridad, que tiene una fuerza peculiar, digamos, de una doctrina nueva. Porque Dios quiere que todos los hombres, como dice San Pablo a Timoteo, se salven, pero que lleguen al conocimiento de la verdad. Yo estoy estudiando un curso de teología que tengo profundamente, como que me está despertando las ganas de profundizar un poco más sobre las Escrituras. Porque Dios también nos quiere santos y nos señala hoy unos puntos necesarios para alcanzar la santidad y estar, digamos, en posesión de lo verdadero. ¿Y qué significa esto? La felicidad en lo pequeño. La autenticidad, tanto hace falta ahora en la iglesia, desde el más alto hasta el más pequeño, ser auténticos. Hay escasez de autenticidad en la iglesia. Y el no perder de vista que Dios conoce nuestros corazones. Por eso hay que ponerle atención a las cosas pequeñas que hacemos, los detalles, porque a veces los detalles son lo más importante y no las cosas grandes. Como toda técnica, el dinero no tiene, digamos, un valor neutro, sino, como decía el Papa Francisco, que adquiere valor según la finalidad y las circunstancias en que se usa. Una teoría, digamos, que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. Digamos, el apetito desordenado del dinero no deja de producir efectos perniciosos. Un día de esto me daba cuenta que a una familia se la llevaron presa. Llegó la policía, se la llevaron. Como dijo aquel comentarista deportivo, vaya usted a saber. Ni sabemos por qué, pero se lo llevaron. Entonces, esto es una de las causas, digamos, de los numerosos conflictos que perturban al mundo de hoy en el orden social. La ambición al dinero. La ambición al dinero es el meollo de todos los problemas que vive el mundo hoy. Unos quieren dominar al otro, los otros no se dejan dominar y se preparan también para hacerle frente al grande. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de las personas y de los grupos en aras de la, digamos, organización colectiva, de la producción, es contrario
a la dignidad del hombre. Imagina el rico que paga apenas el sueldo mínimo, ¿verdad? Es pecado y comulgamos, o comulgan. Un rico que paga el sueldo mínimo es un explotador. Un empresario, un patrono que se llama ser católico, cristiano, no puede estar pagando sueldos de hambre a sus trabajadores. En mis tiempos de jóvenes yo organizaba sindicatos debajo de agua para defender los derechos de los trabajadores. Esa era mi labor, organizar sindicatos en talleres, en gasolineras, en empresas pequeñas que eran explotadas los trabajadores. Hoy quizás hasta los sindicatos se han vendido. Hoy no hay manifestaciones como antes. 300,000, 200,000 manifestantes. Hoy como que todos estamos a gusto. Hemos perdido la conciencia. ¿Y cuál es la técnica que usa el capitalismo en un tiempo para acá? Indemnizarte cada año. Contento la gente porque la indemnizan, pero no sabe que ya en enero le pueden decir: ya no queremos de tus servicios. Esa fue la técnica que usó el capitalismo, indemnizar año con año al trabajador. Cualquier cosita que te miren sospechosa, fuera, ya no te debemos nada. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro, esclaviza al hombre y conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. Mucha gente ya no cree. Porque hasta la religión se ha corrompido. Por eso dice el Señor: no podéis servir a Dios y al dinero. Lee el capítulo 2424. El fin, el que es fiel, dice el Señor, en lo mínimo, lo es también en lo mucho. La fidelidad en lo pequeño está a nuestro alcance, hermanos y hermanas. Nuestra jornada o jornadas suelen estar, digamos, configuradas por lo que llamamos la normalidad. El mismo trabajo, las mismas personas, las mismas prácticas de piedad, las mismas familias. En estas realidades ordinarias es donde debemos realizarnos como personas y crecer en la santidad. Porque el que es fiel en lo mínimo, lo es también, como dice el Señor, en lo mucho. Recuerdo cuando era vendedor, decía el patrón: prueben a este cliente nuevo con un artículo de menor cuantía. Si este artículo que lo va a pagar en 6 meses y lo pagó bien, se le puede vender ya un artículo grande, una refrigeradora, una lavadora, pero no de primas a primeras le vas a vender un artículo grande a aquel cliente que ni lo conoces, porque ni siquiera pedíamos fiador. Pero cuando le vendíamos un artículo pequeño,
digamos, un juego de cucharas, por decir así, que lo pagaba en 6 meses o menos, y lo pagaba puntual hasta adelantado. Entonces daba muestra que este era buen cliente. Pero un cliente que le vendamos un artículo pequeño de introducción y tiene dificultades para pagar 15, 20 dólares mensuales, no va a poder pagar una refrigeradora, porque es infiel en lo pequeño, y cuando le demos las cosas grandes, va a perder la empresa, se va a ir a la quiebra. Por eso, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y tenía lógica esa técnica de la empresa donde trabajábamos antes de ser evangelizadores de tiempo completo. Es preciso realizar bien todas las cosas con una sola intención recta y con el deseo de agradar a Dios, nuestro Padre. Hacer las cosas por amor, hermanos y hermanas, tiene un gran valor y nos prepara para recibir lo verdadero. Decía José Escrivá de Balaguer: ¿has visto cómo levantan aquellos edificios grandes, imponentes? Pero un ladrillo, otro ladrillo, miles y miles, bolsas de cemento, una a una. Entonces, decía, y trozos de hierro, y obreros que trabajan día a día, las mismas horas. Y se preguntaba: ¿viste cómo alzaron aquel edificio de grandes, tan imponentes? A fuerza de cosas pequeñas. Hoy que está en boga los grandes edificios en San Salvador, que están levantando edificios de 70 niveles o pisos, como le llamamos, ahorita ni los vemos, porque están trabajando en la parte de abajo. A lo mejor desde el nivel de la tierra para abajo tiene hasta 5 pisos. Pues lo están levantando, ahorita no los vemos, pero en un par de años los vamos a ver. Así van trabajando, ni los vemos. Entonces, examinar también nuestra conciencia cada noche nos ayudará a vivir con rectitud de intención y a no perder nunca de vista que Dios lo ve todo, hasta los pensamientos más ocultos, como aprendimos en el catecismo, y que lo importante es agradar en todo a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le decía a los discípulos, iban allá adelante hablando, y se daba cuenta de qué venían hablando? Les preguntaba de qué hablaban. Él ya sabía, había penetrado los pensamientos de ellos, las intenciones. Ahí está, lo importante es agradar en todo a Dios, nuestro Padre, a quien debemos servir por amor, teniendo en cuenta que ningún criado puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y va a despreciar al otro. Nunca lo olvidemos, hermanos y hermanas, solo Dios es Dios. Por eso, para terminar, estamos llamados a lo más alto, a la caridad, tratando las cosas de la tierra en un sentido constructivo. El Creador mandó a dominar la tierra, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio, pues a la vez nos ha
prescrito. Dice, multiplicaos, llenar la tierra. Solo el amor, el darse a los demás puede lograr eso. Es la verdadera medida de esta, digamos, de esa plenitud que Dios nos pide ya en esta vida, hermanos. De verdad, estamos llamados a ser fieles desde lo pequeño hasta lo grande. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.